¿qué tal? Muy buenas noches, soy Paulina Mercado. ¿Qué medidas tomó la Secretaría de Gobernación para atender los casos de bullying? No te pierdas la entrevista del subsecretario Roberto Campa Cifrián con Ricardo Rocha en Reporte 13. Las verdades ocultas del poder salen a relucir en México Confidencial con Jorge Fernández Menéndez, Pablo Iriart y Ezra Chabot en unos minutos. La información que más impacto tendrá mañana en los diarios es analizada desde la de 8 con Eduardo Ruiz Gili, Lourdes Mendoza y Horacio Villalobos. No te lo puedes perder. La Liga Mexicana de Béisbol celebrará su 82ª edición del Juego de las Estrellas y Vidas Apasionantes nos muestra a 3 de los más destacados representantes de este encuentro. Ya lo sabes, quédate con la programación de Azteca Opinión, que también puedes seguir a través de nuestras acostumbradas redes sociales. Comenzamos. Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, es un gran privilegio, Ricardo. A las órdenes siempre. ¿Qué representa el bullying para el actual gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y particularmente en el caso de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong? ¿Es un asunto de Estado? ¿Es una problemática particular o es una cadena de anécdotas escolares? No, es un tema central para comprender el fenómeno de la violencia en nuestro país. La violencia que hemos vivido en los últimos años solamente se puede explicar, solamente se puede entender y solamente se puede enfrentar si reconocemos que es un fenómeno multicausal, un fenómeno multisectorial, multifactorial, que la violencia que vemos reflejada en las calles, que implica violencia tipificada, que se convierte en delitos, comienza muchas de las veces, la mayor parte de las veces, con fenómenos de violencia previos. Esto pasa por violencia en el entorno familiar, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, violencia que se manifiesta también en el entorno escolar, acoso escolar, no siempre bien atendido. Y después violencia en las calles, en las comunidades, y después violencia, insisto, que se convierte en delitos. Entonces, comprendiendo esta característica multicausal de la violencia, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, desde el primer día de su gobierno, anunció un programa de prevención social de la violencia para enfrentar la violencia a partir de esta multicausalidad, comprendiendo que ciertamente hay que trabajar en la parte dura, en lo que tiene que ver con la ley, en lo que está vinculado con mejora en las policías, mucho mayor coordinación, mejor en la justicia, recuperar el control de las cárceles, pero también que tenemos que enfrentar la violencia desde el origen, desde las causas, y un tema central está vinculado con la violencia en el entorno escolar. Por ello, hemos trabajado con la Secretaría de Educación Pública desde el año pasado y de manera muy importante este año, y con todas las secretarías de educación de los gobiernos de los estados, y hemos diseñado un programa que fundamentalmente se concentra en los polígonos del programa de prevención, porque conviene también decir que nuestro programa, el programa de prevención, es un programa focalizado. Toda la experiencia internacional eficaz en el mundo sugiere focalizar el problema y estamos trabajando en consecuencia no solamente en los municipios donde tenemos mayores problemas de violencia, sino en las colonias, en los polígonos donde tenemos un problema mayor de violencia, y ahí está concentrado este programa. ¿Qué es un polígono? Un polígono es un conjunto de colonias. Tienen más o menos entre 10 y 15 mil habitantes. Pueden ser colonias, 3, 4, 5 colonias, dependiendo del tamaño de las mismas, y es donde encontramos focalizados los temas de violencia. ¿Cómo se identifica un polígono? Básicamente a partir de factores delictivos, factores de violencia, también factores de violencia no tipificada, también factores sociales, embarazos tempranos, abandono escolar, o también, por ejemplo, variables como colonias de origen de la gente que ha entrado a la cárcel en los últimos años, de dónde vinieron esos delincuentes, dónde nacieron, dónde crecieron. Y entonces así identificamos estos polígonos. ¿Una radiografía de la violencia? Auténticamente. Por ejemplo, para el caso del Distrito Federal, trabajamos en Iztapalapa y en Gustavo Madero desde el arranque
Después incluimos Tepito, que es un pedazo de Cuauhtémoc, de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Mi tierra, pero bueno, con problemas. En Iztapalapa, por ejemplo, trabajamos en colonias como Santa Cruz Mellehualco. Este año incorporamos Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Y nos parece muy importante que no pretendemos estigmatizar comunidades de ninguna manera, porque en esas mismas comunidades hay un afán y un deseo y una voluntad por salir adelante, pero por distintos factores también tenemos acumulados fenómenos de violencia, y entonces ahí concentramos el esfuerzo del programa de prevención. Ahora, cuando ustedes señalan que la violencia no se genera en las escuelas, sino en los hogares, o que no hay que estigmatizar a las escuelas con la violencia, ¿no es un poco deslindarse de la responsabilidad que tiene el gobierno para confrontar el fenómeno? Yo creo que nadie puede salvarse o zafarse de su responsabilidad en este tema. Es un tema en el que tenemos que participar todos. Pero también es importante ubicar claramente cuáles son las características de este problema. Las escuelas tienen que tener una serie de, por ejemplo, protocolos de atención a los fenómenos de violencia para evitar lo que nos ha pasado pues, por mucho tiempo, que en algunos casos simplemente expulsan a un niño. Es el caso del Ponchis, tú seguramente lo recuerdas, sí. El niño sicario de Morelos. Ejerció violencia en la escuela y lo expulsaron. Pero también hay muchos casos en donde se ignora el problema y entonces se hace como que no sucede nada. Y tenemos ahora casos recientes como este niño que le estrellan el cráneo contra una pared en Tamaulipas. Pero es muy importante también, Ricardo, que recordemos de qué tamaño es el reto de la educación en nuestro país. En nuestro país hay 25 millones de niños en los sistemas de educación básica. Me refiero a preescolar, primaria y secundaria. 25 millones. Ahora, según la OCDE, tenemos 18.876.000 niños que padecen bullying en un sentido o en otro, o que lo generan o que lo padecen. Es una cifra... Es uno de los datos por los que hemos dicho que se requiere tener más información. Porque tenemos, por ejemplo, encuestas recientes como la que publicó Reforma hace unos días, una encuesta telefónica a adolescentes entre 10 y 15 años, donde contesta el 3% que frecuentemente son víctimas de acoso y 17% sumados, más o menos, que han sido víctimas alguna vez o una sola vez, y 75% que responden que nunca. Esa es una encuesta que fue hecha directamente con posibles víctimas. La encuesta que se ha citado mucho de la OCDE es una encuesta de victimización que se realizó con directores de escuelas. Es una encuesta de percepción donde se les preguntó qué tanta violencia se ejerce en las escuelas. Entonces, la realidad es que nos parece, por ello, que una parte de la atención de este problema requiere información seria, información sólida. ¿Qué estamos haciendo a ese respecto? Pues nos hemos acercado con los que más saben, nos hemos acercado, por ejemplo, con el INEGI, y estamos trabajando operando una enorme encuesta que vamos a aplicar en más de 80,000 domicilios en el país, donde vamos a encuestar jefe o jefa de familia y uno de los adolescentes, y vamos a tener información muy precisa de cuál es el tamaño, las características de este fenómeno. O, por ejemplo, lo que estamos haciendo con la UNAM, con la Facultad de Psicología, con estudiantes de secundaria en Acapulco. Estuvimos el viernes de la semana pasada con el rector y con los doctores que están trabajando en esta investigación, y vamos a tener información cuantitativa importantísima. O lo que estamos haciendo con el INACIPE, con Sara Irene Herrerías aquí en Tepito, en el Distrito Federal, también con muchachos de telesecundaria, para entender realmente de qué se trata, cuáles son las características de un fenómeno muy complejo. Entonces, bueno, hay hoy un paquete muy importante de acciones. La CEP anunció 15, tan importantes como tener mecanismos de alerta temprana para que la escuela pueda identificar oportunamente un cambio de conducta en un muchacho y en consecuencia atacarlo a tiempo, o mecanismos de información, de registro de los problemas. Yo no quisiera decir de denuncia, porque me parece que denuncia se refiere a es un concepto legal que tiene determinadas características. ¿Y qué tiene que ver más con lo criminal? Tiene que ver con delitos, con un tipo legal. La delincuencia. O, por ejemplo, estos protocolos de actuación. Y lo que estamos haciendo también con los secretarios de Educación de los estados es una gran cantidad de acciones con los padres de familia, con los maestros, con los propios estudiantes. Hoy tenemos, por ejemplo, atención en una línea telefónica. ¿Es ahí donde hablan de 70,000, 80,000 acciones? ¿Cuántas? Sí. Muchas acciones concretas.
absolutamente concretas, puntuales, y estamos trabajando en ese gran paquete de acciones. Hablabas, perdón, de una línea telefónica cuando te interrumpí. Hay un servicio que está ofreciendo desde el año pasado este gobierno, es una línea que es la 01800 Háblalo. 01800 Háblalo. Aquí damos atención, sobre todo generada por violencia de género, por violencia contra las mujeres, de violencia en el entorno familiar. La administramos en coordinación con la sociedad, con una organización de la sociedad, con la Fundación Origen, y es una línea que funciona francamente bien. Yo pido a la gente que la pruebe, que vea cómo funciona. Desde este año, también en coordinación con otra fundación, con Fundación en Movimiento, que es una fundación experta en los temas de acoso escolar. Sí, conocemos a sus directivos. Capacitamos a los psicólogos que atienden en Háblalo para poder atender también casos de acoso escolar. Y quiero simplemente decir, en consecuencia, podemos dar la información no solamente a jóvenes, a niños víctimas de violencia, sino también victimarios, porque muchas veces pues se trata de asuntos que el niño no puede resolver, que a lo mejor no encuentra una respuesta en su casa o incluso con sus maestros. La petición es que llamen también, que pregunten, y van a tener información que va a ser útil. Dos cuestiones finales por ahora, subsecretario. ¿Para cuándo podríamos tener un diagnóstico que responda a esta gran pregunta que nos hacemos todos de por qué, en principio, según la información que se ha intensificado en los años y meses recientes, por qué son cada vez más violentos nuestros niños y cuál es el diagnóstico para remediar esta enfermedad social? ¿Tenemos una idea de para cuándo? Bueno, con la información que nosotros estamos haciendo, nosotros aplicaremos la encuesta del INEGI en el segundo semestre del año. Los resultados que estamos teniendo con la UNAM o con la INACYP están ya comenzando a arrojar los primeros resultados, pero yo comentaría algo. Yo no estoy seguro de que podamos asegurar que son más violentos en este momento. Lo que sí es importante es que hoy es un hecho que está absolutamente visibilizado, y este también me parece que es un avance. Cuando éramos estudiantes nosotros había problemas de acoso. No se llamaba bullying, pero había. Seguramente tú recuerdas, y la gente que nos está viendo, fenómenos de este tipo parecían normales, eran asuntos que no tenían mayor importancia. Hoy son fenómenos absolutamente visibilizados y hoy se le da la importancia que realmente tienen. Te contesto que estamos trabajando muy seriamente para tener durante el próximo ciclo escolar información suficientemente sólida para afinar toda la política pública en esta materia. Finalmente hemos mencionado los 5 ejes de acción de su estrategia para contener y en su momento disminuir el bullying, la escuela como factor de protección, nos mueve la paz, la violencia familiar y comunitaria, impulsar mediación escolar para resolver conflictos, conocer más sobre el fenómeno del acoso escolar y estrategias integrales que incluyan a padres, entorno, escuelas, por supuesto. ¿Creen ustedes que el gobierno mantendrá su interés? Se habló también de un presupuesto de 160 y tantos millones dedicado a esta tarea. ¿Hay un compromiso para contener y para disminuir el bullying de parte del gobierno federal finalmente? Yo estoy convencido de que así será, de que no es una política pasajera, que es una política permanente, y destaco, las escuelas siguen siendo un espacio de protección y es muy importante que las acciones que diseñemos involucren a todos. Es muy importante que la comunidad escolar se involucre, pero también se requiere de la participación fuera de la escuela. Los medios de comunicación juegan un papel clave en esta materia, Ricardo. Bueno, pues en este sentido estamos con este espacio abierto, subsecretario, siempre. Muchas gracias. Para analizar y cuantas veces sea necesario volver a abordar esta problemática. Te vamos a tomar la palabra y estamos a las órdenes también. Muchas gracias. Gracias al subsecretario y gracias a ustedes también por su atención, por su compañía. Los espero la próxima semana en este mismo espacio. Aquí están nuestras vías de contacto para que se mantengan en comunicación con nosotros. Hasta entonces, hasta siempre.